La historia del Club Atlético Vélez Sarsfield comenzó el 1 de enero de 1910, cuando un grupo de jóvenes decidieron fundar una sociedad esportiva, términos utilizados en el acta fundacional en los túneles de la estación Vélez Sarsfield y Floresta del Ferrocarril del Oeste. En honor al lugar y para diferenciarse de las instituciones inglesas, lo llamaron Club Atlético Argentinos de Vélez Sarsfield. Su principal actividad es el fútbol. Se desempeña en la Primera División de Argentina y cuenta con 43.320 socios. Comenzó su participación futbolística en 1911, cuando compitió en una liga independiente. En 1912 se afilió a la Asociación Argentina de Fútbol y al producirse la primera escisión del fútbol argentino, se enroló en la Federación Argentina de Fútbol, ambas antecesoras de AAFA, para disputar los torneos de Tercera División. En 1919 llegó a la máxima categoría y fue uno de los 18 fundares de la Liga Argentina de Fútbol. Lleva 81 temporadas de manera consecutiva en la primera división del fútbol argentino, lo que lo convierte en el segundo equipo que hace más tiempo juega de manera ininterrumpida en el máximo nivel de los campeonatos oficiales del país. Es el quinto club más ganador de la historia del profesionalismo del fútbol argentino, con 10 títulos locales de primera división, una Copa Nacional y 5 internacionales, incluidas las Copas Libertadores e Intercontinental de 1994. Siendo la obtención de esta última, su mayor logro deportivo. Se consagró campeón del mundo el 1 de diciembre de ese año, al vencer al Milan de Italia por 2-0 en el Estadio Nacional de Tokio. Gracias a esa conquista integra el grupo selecto de los únicos 29 equipos en el mundo que han ganado el máximo campeonato de clubes de fútbol a nivel mundial, entre más de 300.000 reconocidos por FIFA 2, 3. En la institución, además del fútbol profesional y amateur, con el correr de los años se comenzaron a realizar múltiples actividades polideportivas y recreativas, destacándose la práctica de vóley, baloncesto y hockey. En muchas de estas disciplinas obtuvo títulos y distinciones a nivel nacional e internacional. También se incorpora al sistema de educación oficial y formal desde el nivel inicial hasta nivel terciario. Índice. Una década de 1910. 1.1 Fundación, 1910. 1.2 La participación en Liga Nacional y debut en el amateurismo, 1.3 Afiliación a la asociación, 1900. Visión en la era amateur, periodo 1913 a 1919. 1.5 Debut en primera y subcampeonato, 1919. 2 Década de 1920. 2.1 El primer goleador, 1920. 2.2 Un jugador al seleccionado, 1921. 2.3 Los juveniles bicampeones, 1922. 2.4 Amalfitani presidente, 1923. 2.5 La cancha de Basualdo, 1924. 2.6 Desarrollo institucional, magro rendimiento deportivo, periodo 1925 a 1929. 3 Década de 1930. 3.1 El fin del amateurismo, 1930. 3.2 Gira Panamericana, 1930 a 1931. 3.3 Inicio del profesionalismo, 1931. 3.4 El Fortín, de Villaluro, 1932. 3.5 La V azulada, 1933. 3.6 Puntero por primera vez, 1934. 3.7 El primer partido nocturno, 1935. 3.8 Sin expectativas de pelear, periodo 1936 a 1939. 4 Década de 1940. 4.1 La crisis institucional y deportiva, 1940. 4.2 La refundación de Amalfitani, periodo 1941 a 1942. 4.3 El estadio en Liniers y el retorno a primera, periodo 1943 a 1944. 4.4 Goleada con sabor a revancha, 1945. 4.5 Compran los terrenos y se comienza la construcción de la cancha de cemento, periodo 1946 a 1949. 5 Década de 1950. 5.1 Se finalizan las obras, 1950. 5.2 La inauguración del estadio de cemento, 1951. 5.3 Gira por Brasil, 1951 a 1952.
5.4 Subcampeón profesional, 1953. 5.5 Gran desarrollo social, periodo 1954 a 1959. 6 Década de 1960. 6.1 Apenas campañas regulares, periodo 1960 a 1961. 6.2 Comienza a formarse un gran equipo, periodo 1962 a 1968. 6.3 El primer campeonato, 1968. 6.4 Fallece Amalfitani, 1969. 7 Década de 1970. 7.1 Finalista de la Copa Argentina, 1970. 7.2 La peor frustración deportiva, 1971. 7.3 Gran crecimiento institucional, regular en lo deportivo, periodo 1972 a 1977. 7.4 El Estadio Amalfitani subsede del Mundial, 1978. 7.5 Subcampeón del Metropolitano y clasificación a la Libertadores, 1979. 8 Década de 1980. 8.1 Semifinalista en la primera participación en la Libertadores, 1980. 8.2 Buenas campañas que nunca alcanzaron para luchar por el título, periodo 1981 a 1984. 8.3 Subcampeón del Nacional y 12º en el nuevo torneo a la Europea, periodo 1985-1985-86. 8.4 El Papa en el Estadio Amalfitani, 1986-87. 8.5 Esplendor social, que no fue acompañado por el fútbol, periodo 1987-88-1989-90. 9 Década de 1990. 9.1 Se forma el equipo que cambia la historia del club, periodo 1990-91-1992. 9.2 La época dorada, seguir el camino emprendido, periodo 1993-1997-98. 9.2.1 El segundo título, después de 25 años. 9.2.2 Campeón de América y del mundo. 9.2.3 Al ser bicampeón de la temporada, gana su tercer y cuarto título. 9.2.4 Otras 3 copas internacionales y campeones de todo. 9.2.5 El equipo del Loco Bielsa, y el quinto título local. 9.3 El ocaso del gran equipo, periodo 1998-99-1999-2000. 10 Década de 2000. 10.1 La transición y el campeonato económico, periodo 2000-012003-04. 10.2 Tras el fracaso de la apertura, en el clausura logra su sexto título, 2004-05. 10.3 Sin logros deportivos, periodo 2005-06-2008. 10.4 El comienzo de otra era exitosa y el centenario del club, periodo 2009-2009-10. 1 de abril de 2010 campeón por séptima vez. 2 de abril de 2010 centenario. 11 Década de 2010. 11.1 La huella del tigre, y el fin de otro gran ciclo, periodo 2010-11-2013-14. 1 de enero de 2011 La campaña merecía más que un subcampeonato. 2 de enero de 2011 octavo título local y semifinalista de América. 3 de enero de 2011 2 títulos en una temporada, para llegar a 10 campeonatos locales. 4 de enero de 2011 la primera Copa Nacional. 11.2 Época contemporánea, periodo 2014 actualidad. 12 Posicionamiento. 12.1 a nivel mundial. 12.2 a nivel nacional. 1 de febrero de 2012 Clasificación histórica Argentina. 2 de febrero de 2012 Ranking de títulos nacionales de AAFA. 12.3 Otros posicionamientos. 13 Presidentes de Vélez Sarsfield. 14 Uniforme. 14.1 Uniformes históricos. 15 Instalaciones. 16 Cronología. 17 Hechos destacados históricos. 17.1 Personalidades destacadas. 1 de enero de 2017 José Amalfitani. 2 de enero de 2017 Victorio Luis Espineto. 3 de enero de 2017 Daniel Alberto Willington. 4 de enero de 2017 Carlos Bianchi. 5 de enero de 2017 José Luis Chilabert. 6 de enero de 2017 Ricardo Gareca. 18 Clasificación en los torneos de fútbol. 18.1 Era amateur. 18.2 Era profesional. 19 Palmarés resumido. 19.1 Amateur. 19.2 Títulos nacionales, 4. 19.3 Profesional. 19.4 Títulos nacionales, 12.
19.5 títulos internacionales, 5. 20 notas. 21 referencias. 22 bibliografía. Década de 1910. Fundación, 1910. Acta fundacional del Club Atlético Vélez Sarsfield. La fundación del club tuvo lugar el 1 de enero de 1910, en el barrio de Floresta 4, con el nombre de Club Atlético Argentinos de Vélez Sarsfield, el cual deriva de la estación Vélez Sarsfield del Ferrocarril del Oeste, hoy estación Floresta en el oeste de la ciudad de Buenos Aires. 3 jóvenes fueron los inspiradores, Nicolás Marín Moreno, Julio Guglielmone y Martín Portillo, a quienes en el túnel de la mencionada estación les surgió la idea de crear un club deportivo. Aunque existe la versión que los fundadores se refugiaron de la lluvia, incluso se le atribuye a Nicolás Marín Moreno, al referirse a los inicios de la institución, la frase: casi todo Vélez Sarsfield era un enorme potrero, una sola y descuidada cancha de fútbol. Un día nos refugiamos de la lluvia en el túnel de la estación y resolvimos fundar un club de veras. Según los registros de la época del servicio meteorológico, nunca cayeron precipitaciones, ni ese día ni el anterior o el posterior, y otra teoría asegura que en realidad, se cubrieron de las inclemencias del sol 5. Lo cierto, es que, sea por la lluvia o el calor, dentro de dicho túnel, esos muchachos tuvieron la inquietud de fundar un club de fútbol, que 113 años después sigue vigente y es uno de los más importantes de la Argentina 6-7. Ese mismo día, para formalizar el acta de fundación, se reunieron en la casa de los hermanos Antonio, Plácido y Nicolás Marín, cita en lo que hoy es Bonifacio 3816, ahí sus dueños, junto a Luis y Adolfo Barredo, Alejandro Doldán, Fidel Rodríguez, Martín Portillo, Vicente Pozo, Rodrigo de la Hoz y Julio Moni, le dieron forma definitiva a la idea. Luis Barredo fue designado como el primer presidente 8. Como en la zona se encontraba un enorme potrero donde los fundadores jugaban al fútbol. En el mismo ubicaron la primera cancha, entre las calles Provincias Unidas, actual Avenida Juan Bautista Alberdi, Convenciono y José Bonifacio, Ensenada y Mariano Acosta. Además decidieron que el primer uniforme fuera con camisetas blancas, ya que eran económicas y fáciles de conseguir 8. La participación en Liga Nacional y debut en el amateurismo, 1911. Un año después de su fundación, los dirigentes decidieron inscribirlo en una de las ligas independientes más fuertes de Buenos Aires, la Liga Nacional, en donde llegó a las semifinales del torneo, instancia que no disputó, atento que por una decisión del organismo se le da por perdido el partido, que debía jugar frente a Sol Argentino. En dicho certamen ganó 14 de los 19 encuentros y la camiseta utilizada era blanca con cuello y puños. 9. Afiliación a la asociación, 1912. Para el año 1912, dado el buen rendimiento de la temporada anterior y que se pudieron cumplimentar con los requisitos exigidos, se afilió. Cuando llegaron los muchachos de Vélez en busca de renovar sus casacas, el tendero se quiso sacar el clavo y se las ofreció a precio de costo. Fueron aceptadas y estrenadas el 30 de abril de 1933. Las mismas tuvieron en ocasiones un escudo integrado por las letras CAPS y en otras el famoso emblema tricolor. La historia de Vélez siempre demandó jugadores que sepan estar a la altura de lo que significa representar a una camiseta, que si bien vio llenar su escudo de estrellas recién en la década de los 90, siempre se codeó a nivel institucional con los grandes. Y muchos respondieron. A 105 años de la fundación del club, es nuestro deber rendirle homenaje a grandes jugadores que marcaron historia no solo en Vélez sino en el fútbol de Argentina y del mundo futbolístico en general. Victorio Luis Espineto debutó con la quinta azulada en el año 1932. Fue el primer defensor goleador del fútbol argentino. Disputó 210 partidos convirtiendo un total de 45 goles. Sus ciclos en el club fueron 2, 1932 a 1937 y 1939 a 1940. Asumió la conducción técnica en el año 1942 y logró retornar a la primera división después de algunos años de que el equipo militara en las categorías del ascenso. Daniel Alberto Willington, santafesino que con Vélez ganó un título, el Nacional de 1968. Sus etapas en Vélez fueron 2, 1962 a 1971 y 1977 a 1979. Disputó 212 cotejos y convirtió 65 goles en el club de Liniers. Además, luego de su retiro, el cordobés estuvo en la dirección técnica del club una temporada, sin mayores sobresaltos. Clarín. Carlos Bianchi formó parte del plantel campeón de 1968 aunque su participación concreta en el equipo fue escasa.
Se quedó en las puertas del título en el año 1971. Es el máximo goleador de la historia del club con 206 goles en 324 partidos. Como técnico obtuvo 6 títulos, 3 en el ámbito doméstico y 3 de manera internacional, destacándose la Libertadores e Intercontinental de 1994. Ídolo supremo e indiscutible. Omar Andrés Asad hizo toda su carrera en Vélez. Jugó 145 partidos y marcó 31 goles. El más recordado fue el que le convirtió al Milán en la final intercontinental de 1994. Debutó en el año 1992 y se retiró en el 2000 producto de una lesión que dio lugar a posteriores conflictos que nunca le permitieron volver a pisar una cancha. José Luis Félix Chilabert disputó 347 cotejos y marcó 48 goles con la camiseta de Vélez. Fue el primer arquero goleador de la historia del fútbol y el primero también en convertir un gol de tiro libre. En el club ganó los 5 títulos internacionales que ostenta el club, además de haber ganado también títulos en el ámbito local. Se retira en 2004 vistiendo la camiseta del Fortín. Tapic. Fabián Cubero es el jugador que más veces vistió la camiseta de Vélez con 458 cotejos disputados. Obtuvo 6 títulos como jugador en el club. Únicamente emigró a México para jugar en Tigres de UANL en 2007. Volvió al club en 2008 para no partir más. No debemos olvidarnos del Tigre Ricardo Gareca, que con 4 títulos obtenidos como entrenador, es el segundo en la lista de los más ganadores como técnico del club. Miguel Ángel Rugilo, Pedro Larracuy, José Óscar Flores, Rolando Zárate entre otros, también fueron encargados de llevar la quinta azulada en el pecho, llevando a Vélez a lo más alto. Estos son solo algunos nombres de ídolos del club que con sus grandes hazañas se encargaron de escribir la historia de 105 años de una institución que, desde hace tiempo, está en la historia grande del fútbol argentino. El Estadio José Amalfitani o Estadio Vélez Sarsfield, conocido popularmente como el Fortín o el Teatro de Liniers, es un estadio ubicado en el barrio de Liniers, en el extremo oeste de la ciudad de Buenos Aires. Normalmente, en el estadio se disputan partidos de fútbol. Es propiedad del Vélez Sarsfield, cuyo primer equipo disputa sus partidos en condición de local. A partir de 2016 también es la sede de Jaguares, la franquicia argentina que participa en el Super Rugby. También una de las sedes oficiales de la selección de rugby de Argentina, llamados los Pumas, para sus partidos oficiales del The Rugby Championship y cuando juega test matches de local. Se comenzó a construir en el año 1947, y fue inaugurado 4 años más tarde, el 22 de abril de 1951. Ha sido uno de los estadios anfitriones de la Copa Mundial de Fútbol de 1978, y escenario de un sinfín de eventos deportivos, musicales, políticos y religiosos. Debido al constante mantenimiento de sus instalaciones, las comodidades que ofrece, su ubicación y accesibilidad, entre otras cualidades, es considerado uno de los mejores estadios de Argentina, y una de las primeras opciones para la realización de eventos de gran relevancia. (1943) Inauguración del estadio en Liniers. Con el equipo en segunda división y sin escenario propio se logró la cesión de un pantano lindante al arroyo Maldonado por parte de las autoridades del Ferrocarril Oeste. Eran terrenos anegadizos, considerados irrecuperables por todo el mundo salvo para Amalfitani y su grupo de colaboradores. En algo más de 2 años consiguieron rellenarlos. Cuando lo lograron, levantaron las tribunas con los tablones del viejo Fortín. El 11 de abril, en medio de unos festejos extraordinarios, Vélez, por fin, inauguraba su propio campo de juego en un partido amistoso contra Eibar, el campeón, que terminó 2-2. Juan José Ferraro hizo el primer gol en la nueva cancha a los 3 minutos, aumentó Ángel Fernández, y Pedernera, en 2 ocasiones, igualó el cotejo inaugural. 1947 Piedra fundamental. Se coloca la piedra fundamental para la construcción del actual estadio. Los viejos tablones de madera del Fortín de Barragán y Gaona comienzan a ser reemplazados por una imponente estructura de cemento, que será inaugurada en 1951 para orgullo de los velezanos y del fútbol argentino todo. 1951 El estadio de cemento. El 22 de abril, Vélez se puso a la altura de los grandes, en el mismo predio que ocupaba desde comienzos de la década del 40,
y luego de 3 años de ejercer la localía en otras canchas, estrenó un estadio totalmente nuevo, de cemento prácticamente en su totalidad. Esa tarde, para completar la fiesta, el equipo le ganó a Huracán por 2-0 con 2 goles del puntero Raúl Napoli. 1968 luces en el Amalfitani. En un amistoso contra el Santos de Pele, disputado el 6 de diciembre, Vales estrena la mejor iluminación de América en campos deportivos. El proyecto de don Pepe Amalfitani fue llevado a cabo por la empresa Siemens Argentina, y escapaba. 4 torres de 45 metros de altura con focos de cuarzo yodo y lámparas HKI combinadas establecían las bases de una luminosidad que aseguraba lo más moderno en la materia, a tal punto que con ella ya no habría que modificar nada al momento que se impusiera la televisación en colores. Grandes figuras del deporte argentino, como el remero Alberto de Midi, fueron testigos del partido, que terminó empatado 1-1 y en el que Vélez se presentó con un juego de camisetas del club carioca fluminense. Pese a tantos invitados de relevancia, las máximas estrellas de la noche fueron Pelé y nuestro Daniel Wellington, quien luego de fotografiarse con el jugador brasileño jugó como para demostrar que no tenía mucho que envidiarle. 1978 subsede del Mundial. El ente autárquico Mundial 78, que tomó a su cargo la realización de la Copa del Mundo, remodeló el estadio de acuerdo a las exigencias de la FIFA, para que fuera subsede en la ciudad de Buenos Aires. Se construyeron nuevas plateas, que sumadas a las tribunas ya existentes elevaron a 50.000 personas la capacidad del José Amalfitani. 1981 Queen en Vélez. El 28 de febrero de 1981 la mítica banda inglesa Queen debutaba en tierras argentinas y ofrecía 5 shows. 3 en el estadio Vélez Sarsfield, 1 en el estadio Mundialista de Mar del Plata, y otro en la cancha de Rosario Central. La agrupación quedó gratamente sorprendida al ver la magnitud de la convocatoria, dado que no creían tener tamaña base de seguidores en Sudamérica. El estadio además, a lo largo de su historia recibió visitas y shows de primer nivel como Kiss, Soda Stereo, Bon Jovi, Luis Miguel, Sting, entre otros. 1987 Visita del Papa Juan Pablo II. El viernes, 10 de abril, el sumo pontífice se trasladó desde la Nunciatura Apostólica al Estadio José Amalfitani, donde celebró la Santa Misa, dedicada a las personas consagradas y a los agentes de pastoral, aunque también asistieron numerosos fieles, había unas 30.000 personas. Concelebraron con el Papa más de 2.000 sacerdotes y estaban presentes unos 1.700 seminaristas, 3.000 religiosas y 400 monjas de clausura. 2013 Primera pelea de box. El 27 de abril de 2013 se produjo un hecho histórico para nuestro estadio. El José Amalfitani albergó por primera vez un duelo boxístico. Por el cinturón de los medianos del Consejo Mundial de Boxeo, CMB, el argentino Sergio Maravilla Martínez venció por puntos y en fallo unánime al inglés Martín Meri, ante más de 40.000 espectadores.